Juan Antonio Bardem es hijo de actores, hermano de actores y también tío de actores. Finalizó la carrera de ingeniero agrónomo antes de rodar sus primeras películas, en colaboración con Luis García Berlanga. Junto a él dirigió Esa pareja feliz y escribió el guión de Bienvenido, Mr. Marshall. Desde muy joven es miembro del Partido Comunista Español y en 1970 fue elegido miembro de su comité central. La carrera de Juan Antonio Bardem ha sido una pelea constante por hacer un cine personal, comprometido y claramente antifranquista. Incluso con la democracia ya instaurada, ha seguido haciendo películas con un marcado carácter político. Sabe bien el peso de la censura que le obligó a cortar muchas de sus obras e incluso a modificar diálogos y títulos. Hoy sigue en activo y trabaja en la que será la continuación de Calle Mayor, película que grabó hace 45 años. Viéndote aquí, Juan Antonio, enfrente, me acuerdo de esa definición que hizo de ti hace años Michel Courdon, físicamente, que decía, para no equivocarme, que eras como un campeón de rugby, un profesor adjunto de filosofía y un militante sindicalista de Brooklyn. Que tenías, ¿te acuerdas de esa definición tuya físicamente? Está bien, no me acordaba yo de eso. ¿Y te reconoces en alguno de esos...? No, lo que pasa es que sé de dónde viene eso, porque es una entrevista que me hizo especial en el Express de París, porque era el momento que yo había puesto en escena la obra de Alfonso Sastre, El Larré, donde, bueno, que seguía los pasos de ese resistente argelino que era Henri Alec, y el libro se llamaba La Cuestión y contaba las torturas de la OAS y todas esas cosas. Y los del Express se quedaron absolutamente estupefactos. ¿Cómo era posible, la pregunta, que en la España de Franco se permitiese hacer esa obra y en Francia no se hacía nada de eso? Y yo le expliqué que en España, siempre que el pecador fuese extranjero, que no me importaba. Hubo dificultades, pero como los parás eran franceses, pues no tenía nada que ver con el régimen y por tanto dejaban hacer esas cosas. Y entonces cuando dijo esa parida, que está bien, es Campeón simpática. de rugby, profesor adjunto de filosofía y militante sindicalista de Brooklyn. La verdad es que en Francia, sobre todo, tus primeras películas, tu trabajo fue muy celebrado, fue donde, mucho más que en España incluso, ¿no? Sí, muchísimo más, claro. Entonces sí había... Otros me comparaban porque yo el pelo muy cortado, al rap, vamos, no al rape, pero al número uno. Y decían que era como Brecht, ¿entiendes? Como Brecht joven, o sea, me han dicho de todo. No, pero me refiero a lo que decían bueno, además, por ejemplo, Cómicos, que es tu primera película que haces solo, ¿no? Que haces ya como director solo, tuvo por parte de la crítica francesa una repercusión extraordinaria, y en Cannes, que es donde se presentó, todo el mundo se quedó sorprendido de la calidad, de la seriedad, del rigor narrativo. No, en Cannes lo que ocurrió es que bueno, yo iba acá a un pequeño hotel, también cuando pasamos el Bienvenido Mr. Marshall, yo no iba a la Croisette, sino que iba a un pequeño hotel, y resulta que ese pequeño hotel, que estaba en una calle lateral, ahí era el refugio de la crítica de izquierda francesas, que me acogieron, me tutelaron. Entonces, cuando era el tiempo en que cada festival, cada país mandaba montones de películas, y mi productor, Eduardo de Manzanos, bueno, entonces todavía era Eduardo Manzanos solo, mandó Cómicos, pero sin traducir al francés, o sea que fue eso debió ser la hostia, ¿no? Y cuando yo llegué ya la habían pasado, pero estos críticos franceses descubrieron que el jurado no había asistido a la proyección, y entonces armaron el gran escándalo. Protestaron y obligaron al jurado a que se tragase otra vez la película. En el jurado estaba
Quizá te suene un tal Luis Buñuel. Algo he oído. Sí, que no le debió gustar nada. Bueno, total, que vieron la película, pero la película era un desastre verla en castellano. Luego sí la presentó Madeleine Renaud en París y tal, pero aquello, bueno, tenía un suceso de estima, pero no, nada más. Era una película en la que hablabas del mundo de los cómicos, es decir, del mundo de tu propia familia, Claro. de lo que tú habías visto incluso desde pequeñito, ¿no? Sí. Yo soy hijo de cómicos, en 3 generaciones, porque la fundadora de la dinastía de las luego Muñoz San Pedro es mi tía abuela Mercedes San Pedro, que era una gran actriz, Entonces, y Muñoz además San era mi Pedro, madrina. ¿no? ¿Era Muñoz San Pedro? No. Muñoz es por el abuelo Miguel Muñoz, Ya. pero estas son las San Pedro, San estas Pedro. Mercedes San Pedro. Ahí en Cómicos, en esta revisión del mundo de los actores, ya desde el principio de la película algo que todavía me sigue conmoviendo mucho, y es cuando se explica quién es cada uno de los miembros de la compañía. Y lo que ganan. Y lo que ganan. Actriz de carácter, tantas pesetas, Sí. es decir, tantas pesetas. El precio del ser humano, ¿no? Sí. Porque además es curioso que cuando vino el momento de elegir el reparto, bueno, esa película se hizo porque el socio que tenía Eduardo Manzanos era un señor que era el señor Gabriel García Espina, que había sido director general de cinematografía y teatro, y le encantó la película. Bueno, y entonces decidieron hacerla en unas condiciones verdaderamente terribles de contrato para mí, pero bueno, yo me echaba con todo. Y entonces el problema fue elegir la protagonista. Pero por aquellos momentos había en Madrid un argentino de lo más entrador y simpático que yo he conocido, que era Alberto Soifer. Este era capaz de venderle la Giralda a la duquesa de Alba y salirse con la suya. Y entonces se me recomendó a una señorita, que era Elisita Cristián Galvez, de la cual yo me había enamorado ya viendo la versión que hizo Benito Perojo de Chiluca en Buenos Aires. Y fíjate por dónde, esa es la chica que vino a hacer. Has sido muy aficionado en tus películas a contratar actores extranjeros. Si no ha habido más remedio, sí. No, pero pues Cristian Galvez, luego Lucía Bosé, Claro, luego ya me Blay. contarás quién mejor. No, yo no digo que estuviera mal, hablo de esa tendencia un poco, ¿no? A fijarse en nombres de Lucía fuera. Bosé peleé mucho porque aquí Lucía Bosé no la conocía nadie. Y yo insistí mucho con Manolo Goyanes de que viniese. Me decía, pues si está tuberculosa. Y es que es verdad que le habían hecho un neumo y esas cosas, pero Lucía era del clan Visconti, bueno, muy bien. Y tenía una máscara estupenda. Pero eso ya es Muerte de un ciclista, eso ya es Sí. una película distinta a esta Cómicos de la que estábamos hablando, ¿no? Lo que sí dijo parte de la crítica francesa, en la que aplaudió la presentación en Cannes de Cómicos, es que era un reflejo de la España actual y de que esa referencia a lo que cada uno ganaba y que ellos nunca se daban por aludidos, siempre hablaban de España, ¿no? Bueno, supongo que sí, que decir, lo que sí era... Yo le puse un subtítulo a esa película que era, una calificación. Le decía que era un documental apasionado del mundo del teatro. Y eso fue. Era el neorrealismo a tope y no muy frecuente en la España de entonces, ¿no? Bueno, más que neorrealismo, porque yo no he sido neorrealista en el sentido zabatiniano de la expresión. El que más me influyó a mí de todos los neorrealistas, aparte de los grandes maestros de Chavatí, de Vittorio de Sica y todo, fue Antonioni.
porque así como Cesare lo que quería era desespectacularizar la realidad, yo quería justo lo contrario. Y el que los acercaba más a eso era Michelangelo Antonioni. Pero con Cesare Sabatini sí trabajaste en, Sí, en mucho, Felices Pascuas, por ejemplo, ¿no? Que era... No, Felices Pascuas no. Felices Pascuas lo que la presentamos en Roma, en el Círculo Romano del Cinema que dirigía Sabatini. No, Felices Pascuas fue una... Vinieron a verme Alfonso Paso y José Luis Dibildos y me trajeron esa idea y yo dije, pues qué bien lo hacemos. No, pero digo que Sabatini estaba muy entusiasmado con esa película y le Sí, gustaba, supongo, no lo sé. Tú no demasiado. Yo creo que ahí en esa película hay como un corte. Hay una parte de comedia que es muy bonita, que llega hasta más de la mitad de la película, que es realista, que es... Y luego hay otra parte que entra como en un territorio de farsa y esa unión chirría. Pero yo creo que es porque el día que fuimos a rodar a orillas del Manzanares, a un campamento gitano, el seguimiento del corderito, eso que un gitanillo había robado, hacía 10 grados bajo cero. Y a esas temperaturas no se puede trabajar. Entonces yo le di como un golletazo a eso y no quedó muy bien. Pero la primera parte era muy simpática. Hace un rato cuando decías que llegaste a Cannes el año en que se presentó Cómicos, después de que ya se hubiese proyectado, era porque estabas ya trabajando en Felices Pascuas, ¿no? Cabalgaste una película sobre otra, estabas... Sí, en ese momento tenía mucho trabajo. No, yo la primera vez que fui a Cannes fue por Bienvenido Mr. Marshall, que los cabrones de Urinzi, de la productora Urinzi, pero bueno... del cual soy presidente. Ya. Como no me dejaron dirigir la película, me prometieron, no, sí, te invitaremos, ni me invitaron ni nada. Y entonces yo pedí prestado a Miguel Tudela, porque estábamos contratados por Benito Perojo para hacer Bohemio. Y con el dinerito que me dio Tudela, me fui a Cannes. Pero me caí en ese hotel. La anécdota es que cuando yo llego, yo hablo muy bien varios idiomas, entre ellos el francés, y cuando llego al comptoir del pequeño hotel ese, y digo, bonjour, bonjour, el otro me contesta, ¿vous avez une chambre réservée au nom de M. Bardem? El tío me dice en castellano, es usted el guitarrista español, porque entonces los cesarios y Joselitos llevaban paella de riscal y fiesta flamenca y tal. Bueno, y total que yo estuve allí y fui a la conferencia de prensa y nada, todo bien. De Bienvenido Mr. Marshall, que acabó dirigiendo Berlanga solo, pero que es un trabajo previo de los dos, comentabais hace unos años que ibais a hacer una comedia musical, una revisitación de este tema. Luis me llamó que venía con esa idea, digo, sí, está bien. Si alguien lo paga, lo hacemos. ¿Y? No he vuelto a tener noticias. No he vuelto a tener noticias. ¿Se quedan muchos proyectos en el camino? Muchísimos. Muchísimos. Cosas que estaba a punto de hacer, cosas que me han costado años trabajar y que luego no se han hecho. Muchos proyectos. Uy, no me da tiempo. A enumerarlos. Ya no me da tiempo a hacerlos. Sobre todo por una cosa fundamental, querido Diego, y es que para esto del cine pues tienes que reunir una serie de talentos y actualmente para eso el cine uno de los talentos fundamentales es saber encontrar el dinero para hacer las películas y de eso yo cero.
¿entiendes? Y entonces, claro, no ofrezco mis productos, ahí tengo un historial, saben de lo que voy, soy rápido, eficiente, seguro, pero se conoce que lo que propongo no es comercial, entonces ya no sé lo que hacer. ¿En qué es distinto el cine de hoy? Pues es distinto en una cosa que me parece fundamental, que el intento, la sustitución de la calidad por el éxito comercial. Es decir, uno hace las películas, siempre las ha hecho para que la gente vaya a verlo, si no, el cine no existe. Pero hacer las películas solo pensando en el rendimiento de taquilla como bien supremo, que es lo que intenta hacer la globalización y la comercialización y la entronización de la taquilla, de eso hay una gran diferencia. Entonces, en mi época, o mi generación, sí buscábamos ese éxito, pero tampoco nos rompíamos el lomo buscando ese éxito solamente. Queríamos algo más, un reconocimiento, una calidad, etc. O sea que estábamos equivocados. No, no lo sé, porque de hecho tú has dirigido más de 20 películas y... Hombre, si la cuentas por horas, gracias a las series de televisión, son más. Ya son exactamente entonces 24. Sí. Pero, y tu nombre figura en la historia del cine español como uno de los nombres clave, ¿no? De las figuras importantes. Luego no estaríais seguramente tan equivocados cuando hacíais aquellas películas. Ahora tengo, no, lo cuento como anécdota. Resulta que recibo un fax de una empresa que hace una guía de profesionales del cine y televisión, y me manda un contrato y yo lo firmo. Y luego me doy cuenta, digo, pero que tengo que pagarles no sé cuánto. Digo, oiga, por favor, diré lo de Samuel. Digo, si es para promocionarme, yo no necesito promocionarme ya existo en la historia del cine. Y bueno, le digo, o sea que no pienso darles un duro. O sea, le diré la famosa frase de Samuel Goldwyn, include me out. Sí. O sea, inclúyame fuera. Sí, pero lo lastimoso es eso, tantos... En eso Titón Gutiérrez Alea se me adelantó. Yo estaba en Brasil cuando publicó un libro, que no sé quién se lo editaba, que se titulaba Las películas que no he hecho. Y es cierto porque cuando los críticos, los estudiosos hacen una filmografía, te cuentan todas las que has hecho. Pero el tiempo, el esfuerzo, las energías que has gastado en hacer proyectos que luego no han llegado a buen puerto es mucho mayor que el que has gastado en hacer cosas que se han realizado. Porque las cosas que se han realizado ahí están. Pero ¿y los proyectos que no has podido hacer? Eso es lo que tendrían que poner los estudiosos. Y hablo de ti. Bueno, has hecho un libro de memorias y supongo que de eso hablas también, ¿no? Hablo de todo. Imagínate cubrir. Yo en este momento tengo cumplidos 79 años. No soy el decano de la profesión porque el decano es Luis, que me lleva un año. Luis Berlanga. Que me lleva un año. Pero en estos 79 años, pues imagínate, puedo hablar del cine, del teatro, de la política, y hablo de eso, de todo eso. ¿Se escribe memorias con afán de revancha? ¿Se escriben para...? No, porque la mayoría de la gente que haciendo ya se han muerto todos, o sea que de revancha ninguna. No, me gustaría centrar las cosas en su sitio y derrocar falsos ídolos y falsos
valores, ¿entiendes? Simplemente contando la verdad de las cosas. Mi verdad sobre las cosas. Eso es claro. En Muerte de un ciclista, que es una de tus películas clave, fue la primera con un presupuesto alto, ya una película comparado con las anteriores. Sí, sí, sí. Y ya con figuras, Lucía Bosé, Alberto Closas. No, pero Lucía Bosé no la conocía nadie, tuve que pelear mucho. Vamos a ver, empecemos desde el principio. Manolo Goyanes era yerno de Perojo y se independizó. Y hizo una productora que se llamaba Guion Films, y la primera película que hizo se llamaba Chateau en España. La dirigía un francés que se llama René Villers, y en ella la estrella era Daniel Darrieux. Debutaba también un joven actor francés que era Maurice Ronet, que hacía de torero. Y un torero español, no sé quién era, así, Pepín Martín Vázquez, no sé, no me acuerdo. Entonces a mí me llamaron Goyanes para escribir los diálogos en castellano de la parte española, porque los españoles hablaban. Y ahí empezó. Y fue él el que me dijo, ¿y tú no tendrías una historia para hacer? Entonces, en aquel tiempo yo había oído hablar de una historia que el título ya me gustó, me fecundó, que era Muerte de un ciclista, que la había escrito Luis Fernando de Igoa, que era uno de los tercero en la jerarquía del Teatro María Guerrero. Entonces yo le conté a mi modo lo que era Muerte de un ciclista y dice, me parece muy bien. Entonces, cuando ya volvimos a Madrid, le dije, bueno, primero hay que hacer es leer el guión de Igoa y comprarle los derechos. Claro, leímos el guión de Igoa, que era una castaña, le compramos los derechos, en los títulos viene basado en una idea, tal. Y entonces yo escribí y hice la película. Y dirigí la película. La película es una producción española un poquito más arriba de la media, producción de Goyanes. Goyanes puso toda la gente que estaba habituada a trabajar con él. Alfredo Fraile, que por cierto hizo una fotografía excepcional. Enrique Alarcón, del Cateto, que hizo unos decorados. Samuel Benques, que era el ayudante de producción, que era un chaval, entonces. Y estando rodando, yo recibí la invitación de que por primera vez en la historia el Festival de Cannes me nombraba miembro del jurado. Entonces estuvimos discutiendo. Queríamos llevarla a Cannes también, pero si yo iba de jurado no podía llevarla, en fin. Y decidimos de una manera muy sensata que yo fuese miembro del jurado y la película fuese fuera de concurso, porque no había ninguna garantía que esa película fuese la estrella del envío español. La estrella del envío español era una película que se llamaba Marcelino, Pan y Vino, ¿entiendes? Bueno, y fuimos a Cannes y entonces me acuerdo que hicimos un pase de la película, porque la hipocresía de la censura era que te dejaba enseñar la película fuera sin ningún corte, o sea, del naranjal a sus labios. Y hicimos una proyección y el éxito fue apoteósico, porque ahí estuvo toda la crítica francesa, europea, bueno, que supo leer entre líneas, supo leer la lectura política que tenía la película y tal. Y luego cuando volvimos ya vino el tío Paco con la rebaja. Entonces vino la censura. Bueno, y fue horrible porque tuvimos que redoblar algunas escenas. Bueno, y al final yo me acuerdo que había el subdirector general de cinematografía, don Alfredo Timmermans, que
Me decía, no, esto no es así. Digo, bueno, dígame usted qué pongo entonces. Entonces yo ya me cabré un día y cogí 2 rollos de papel de barba, los pegué por su lado mayor y le escribí 11 versiones de la misma escena, una escena de despedida de los amantes, en la cual, forzosamente, por indicación del censor eclesiástico, que era el que tenía derecho de veto, tenía que meter una frase de San Agustín. San Agustín dice no sé qué, veo una cosa horrible, el pecado, bueno. Y al final se cabreó mucho, pero dijo esta, bueno, pues hicimos esta. Y es lo que el público español ahora verá, o sea, verá la versión de la censura española. Únicamente aquí, en la Facultad de Ciencias de la Información, un día hicieron una cosa muy simpática, que era poner la escena tal cual la ve el ciudadano español ahora, y debajo en subtítulos lo que decía la escena de verdad, ¿entiendes? Y es muy gracioso porque los actores ponen cara a otra cosa. Bueno, muy bien. A pesar de esos cortes de censura, de esas transformaciones de la censura, en el momento, en la entrega de los premios nacionales de aquel año, al parecer un crítico gritó durante el acto diciendo que te fueras a Rusia a hacer cine. No era un crítico, Bien. Era un publicista de pueblo. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? No sé qué, era un guardaespaldas de Emilio Romero. Tomás García de la Puerta. Tomás García de la Puerta, y lo que gritó es ¡Viva Rusia! Ajá. Y ese grito venía de una mesa donde estaban, ahí en la escena de gala, José Antonio Lola Olaso, Vicente Escribá, Timo Rey. Y entonces, bueno, el resultado final, 11 días después estaba yo en la Puerta del Sol, en los calabozos. Tu militancia política estaba ya Desde el año 43. conocida por todos. Sí, pero mientras no se me cogiese con la multicopista. No, era desde el año 43. Esas cosas no puedes ocultarlas. Y sobre todo que en las películas era muy evidente, ¿no? Sí, Había claro. un retrato duro. Sí, pero hasta que uno se da cuenta, eso me tardé mucho. El cine necesita, si hay algún arte que necesita libertad, es el cine. O sea, yo ya no me conformaba que en la oscuridad de una sala a uno le diese un cazo. ¿Has visto lo que quiero decir? No, yo quiero que lo sepa todo el mundo lo que quiero decir. Y eso no se verificó hasta la primera amnistía del gobierno Suárez, o sea, después de que muere Franco, la amnistía del 76. Entonces hay una anécdota, estoy rodando una película que me encanta, que es El Puente, con Landa, y el final de la película, pues terminaba, yo escribía, y entonces, después de ese largo fin de semana frustrante que tiene, cuando vuelve al taller, se hiere un poco, va allí, bueno, lo que se supone que es el botiquín es una mierda de cuarto, hay pintadas unitarias de UGT y comisiones y CNT, y entonces yo escribía, y entonces Juan se mira al espejo y comprende, no sé qué. Y entonces fue Alfredo el que me dijo, pero tú, ¿qué coño quieres decir en este plan? Digo, pues que este chico, ahora con todas esas cosas que le han pasado, toma conciencia de su clase y dice, pues dilo. Y dije, coño, es verdad, si ahora ya lo puedo decir. Y entonces se veía, al final se unía con una pequeña célula ahí en el taller y tal. Pero hasta que tú realizas que estás en condiciones de hablar en libertad, pasa tiempo. Te queda toda la vida la autocensura. Claro. Bueno, en el ciclista hay una cosa fundamental. La película pudo pasar gracias al consejo de una muy buena amiga mía, que cuando leyó el guión dijo, porque la película terminaba con que ella se va con su marido y él se va
como esto has leído Resurrección de Tolstoy, pues es lo mismo. El guardia del zar se va con la nihilista a Siberia, se sacrifica, lo deja todo por el amor. Y lo que pretendía Closas, digamos, era empezar una nueva vida con ella y irse a denunciarse a la policía por no asistir al ciclista ese que habían atropellado. Pero me dijo esta amiga, estos tienen que morir delante del espectador, porque la censura no cree en eso de la justicia divina. Y entonces por eso había este final de Gran Guiñol, donde ella se lo carga a él, o ella por eludir a un ciclista se mata. Bueno, si no, no hubiese pasado la película. Curioso. Visto hoy todo eso parece pintoresco, grotesco, ¿no? Pintoresco. Un estudioso francés, Marcel Homs, que escribió un buen libro sobre tu trayectoria, en un momento dado decía: a Bardem le paraliza artísticamente su fidelidad política, que habías dado como prioridad. Me refiero, por ejemplo, a películas siguientes tuyas, a La Venganza, y también en cómicos. Fernando Rey también habla de esto, pero aquel famoso discurso sobre la reconciliación nacional, y cómo hacías películas que estaban de acuerdo con la política del PC en cada momento. Bueno, eso va intrínsecamente unido a mí, no es que nadie me forzase a hacer nada, pero yo sí creía en la política de reconciliación nacional que el partido enunció en 1956. La Iglesia española ha tardado así como 30 o 40 años en hacer suya esa política. Entonces, cuando hago los segadores, que la censura me obliga a llamar La Venganza, esas cosas, pues luego ya va estropeada desde el principio, porque ese que vuelve de la cárcel no vuelve por un crimen pasional, sino vuelve porque estaba condenado a muerte por Franco, ¿entiendes? O sea que todo se va liando. Y entonces hay el famoso discurso ese a los segadores, que fue muy criticado a derecha e izquierda, pero en el que yo creo, que es lo que dice al final del discurso: la tierra es grande y caemos todos juntos. Sí. Pero bueno, condicionado por la política, no, lo que pasa es que no es que yo sea marxista de 5 a 7, o soy marxista todo el día o no lo soy, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues unas veces me equivoco y otras no. Yo asumo, como ha asumido la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya pero 500 años de hogueras, torturas, persecuciones y guerras, y yo asumo lo bueno y lo malo del poder popular, del poder soviético desde el 17. O sea, no eludo las partes malas, sino tomo sobre mí las malas, las buenas, las regulares, etc. Bien. Hay, a la altura de Muerte de un ciclista, es decir, estamos hablando del año 55, he estado expurgando y me he encontrado que los jóvenes cineastas de entonces, quiero decir, aquellos que todavía no habían hecho ninguna película, pero ya querían su lugar en el paraíso, os ponían verdes a Berlanga y a ti. Sí. No nos sirven en la actualidad absolutamente de nada, por ejemplo. No cito ahora a los padres de las frases. Otro reprochaba que parte de nuestro retraso se debe a la falta de colaboración de Bardem y Berlanga, a no haber preparado el terreno de la continuidad. Un tercero aún decía: el caso de Bardem es aún más grave, porque él es consciente de todo esto. Y cómo con pocas películas que habéis rodado, y en los 3 o 4 últimos años, ya iréis denostados por los que querían ocupar vuestro puesto, y dentro de la misma línea ideológica, digamos, sí, más o menos. Es posible, no lo sé.
Yo recuerdo momentos estelares, como son las conversaciones de Salamanca. Que son del 55 también. Sí, porque allí pasamos, me prestó la copia y los jóvenes que estaban allí pudieron haber muerte de un ciclista sin ningún corte, tal como lo habían enseñado acá, ya que yo fue muy exitoso. Luego, a mi querido Luis le entró una fijación por Salamanca, diciendo que el origen de todos los males está allí, cuando en Salamanca, bueno, nosotros los comunistas hablamos claro, los comunistas y espléndidos compañeros de viaje, pero la industria no apareció, lo que era la industria española de la época, no apareció ni uno solo. Porque estas conversaciones de Salamanca eran analizar la situación del cine español y ver qué se podía hacer para mejorarlo, ¿no? Y entonces, yo sé que ahí fueron, como profesionales ya contrastados, pues José Luis de Heredia, que iba de espía, y Antonio del Amo, que era un camarada, pero el resto de la industria no participó ni poco ni mucho. Las hicimos una declaración de principios, yo dije esa famosa quinteta que me perseguirá hasta el fin de mis días. Bueno, la recordamos, una vez que la has citado, yo no pensaba hablar de ello. El cine español es políticamente ineficaz. El cine español hoy. Hoy, bueno, que decir, 57. No, es que podríamos verlo como es el cine español hoy. Que decir, el cine español de 1955. De 1955 es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Exacto, son las... Bueno, eso ha pasado a la historia. Sí, sí, Todo el mundo lo ha comentado siempre. Sí. Preguntarte ahora si se puede decir lo mismo no sería correcto, ¿no? No, sería correcto, lo que pasa que ya permitiría una... Estaríamos mucho tiempo elaborando esa, pero bueno, yo creo que básicamente las diferencias no son tan rotundas. Políticamente ineficaz habría que verlo no como lo veía yo entonces, sino como se ve ahora. Yo creo que la política cinematográfica de los sucesivos gobiernos españoles es ineficaz, tanto de UCD como del PSOE, como del PP, es políticamente ineficaz y que habría que hacerla de otra manera, con una mayor participación. Bueno, es igual, ¿no? O sea, que ese apartado lo dejaría. Socialmente falso. Bueno, ahí hay altibajos, no es toda una regla continua. Hay películas que sí te muestran un trocito de la realidad, más o menos importante. Por ejemplo, esta película de Guérin, En construcción, me parece que es modélica en ese sentido, y otras, ¿no? Estéticamente nulo. Ahí habría mucho que discutir, porque estéticamente, ¿qué tipo de innovación hacemos de buen gusto? A mí me parece que no hacemos nada. Industrialmente raquítico, que falta. Bueno, lo del raquitismo de la industria es total. No, ya eso da electroencefalograma plano, ¿entiendes? Por mucho que hablemos de academias y esas cosas, aquí para hacer una película es muy complicado conseguir el parné para hacerla, porque si no estás en la onda de lo que suponen los bonzos del cinema, que es lo rentable, aquello no lo haces ni de... Como además ha fallado en su verdadero papel las televisiones públicas, pues átame esa mosca por el rabo. Lo cierto es que en esos años 50, alrededor de las conversaciones Salamanca y Tecual, se intentaba o intentabas hacer un cine comprometido políticamente, un cine ilusionado por cambiar la realidad, que me parece que es
una frase tuya. Y en otro momento decías, ahora se hace un cine resignado, Sí. que no tiene esa vocación de cambio. No, vocación de cambio hay muy poca, muy poca, muy poca. Yo, mira, en cuanto hay películas que me hablan de ángeles o demonios o del bien y del mal, pues esas como no me las creo. El otro día que vi yo, bueno, ya la había visto, Fallen, esa que sale de Denzel Washington y que hay unos... El demonio, como yo no creo en esas cosas, pues esas películas me traen al fresco, ¿entiendes? Pero me refería al cine español. Bueno, pues en el cine nacional me parece que ha dominado un mal gusto, ha dominado el gusto de lo que yo llamo el cuarto de banderas, el triunfo de Cristalerías Quevedo, que ha aumentado su negocio. Que es una tienda muy hortera, ¿no? Pero ahí la gente se mata, de qué cosas más bonitas. Yo, si tuviese dinero, gastaría bromas a mis amigos y les regalaría unos candelabros, unas cosas. El papel con que se pintan las paredes, cómo son los interiores de las casas españolas, con un mínimo de observación te das cuenta de ese gusto hortera, tal. El discurso político en las películas de Bardem es algo constante, incluso en Sonatas, que era una adaptación de dos de las sonatas de Valle Inclán, Sí. una película sobre el exilio, Sí. de alguna manera, y sobre las tomas de conciencia. Sí. Hablando del siglo XIX, realmente se estaba hablando del franquismo de esos momentos. Claro, el modelo para mí fue Senso, del maestro Visconti. O sea, retrotraer de una época histórica a una actualidad, pues la lucha contra el invasor, entonces eran los austriacos, en Italia el Risorgimento y tal. Manuel Barbasano Ponce, que en paz descansa, que era mi productor mi socio, mexicano, tío estupendo, vino a España y pensábamos hacer cosas juntas. Y fíjate que empecé yo a trabajar sobre un tal Galíndez. Ajá. Que luego... Bueno, luego Manolo escribió un libro Montalbán escribió una estupendo y novela no se ha podido hacer nunca. Pero cuando Manolo Barbasano me dije, pero hay que cambiar, poner el nombre distinto de la isla, digo, no, entonces no ponemos eso, no me interesa para ser una dictadura en un país sudamericano, no, así por las buenas, sin nominarlo. Bueno, entonces él tenía un faible por las sonatas de Valle Inclán, que a mí personalmente no me gusta. A mí me gusta el Valle Inclán del ruedo ibérico y posterior y todas esas cosas. Bueno, pero quedamos en... Hacemos primero, como no había relaciones con México, teníamos que hacer una coproducción. Relaciones políticas, diplomáticas. ¿No? Diplomáticas, sí. Porque, insisto, independientemente de la política del PRI, el único que fue gobierno del mundo que fue leal a la República Española hasta el momento, hasta el final, fue el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, que no reconoció al régimen hasta que no se democratizó. Mientras tanto, era la República. Bueno, entonces... dijimos, bueno, pues hacemos una película que sea el 50% para que no haya problemas, que será la sonata, no todas las sonatas, sino la de otoño y la de verano y la de estío. Luego la segunda ya podemos hacer una coproducción mayoritaria mexicana que será Tinano Banderas, y luego la tercera ya será una coproducción mayoritaria española y ya veremos cuáles y firmamos eso. Y nada. ¿Y qué es lo que quería? Lo expliqué en su momento. Yo quería hacer una película que Sonatas
porque quería sacar un hombre a caballo gritando ¡Viva la libertad! Eso por fin lo conseguí. Y luego estaba pues la represión absolutista de Fernando VII, los apostólicos, que eran como el Opus Dei, pero armados y a caballo. Luego estaba la sublevación de la guarnición de La Coruña, de la guarnición de un cuartel de artillería, que los de artillería sí sabían leer y escribir. Y entonces muchos de ellos se exiliaron a Inglaterra, y uno de los que se exilia a Inglaterra y luego pasa a la lucha por la independencia mexicana contra el sacarreal rey de España, como dicen en México, era Mina. Y era el papel que hacía Fernando. Fernando Rey. En Mina. Y en ese momento trabajamos en México muy a gusto, trabajaba estupendamente, se trabajaba muy bien, pues se trabajaba a la americana. Y tuve la fortuna de que para cambiar un poco el personaje de Fernando, le dejé un poco de barba a Fernando en la sonata de Estío, con lo cual le ocultaba eso que ha sido los terribles mofletes, eso que lo han dado en su figura. Y ahí cuando lo vio Buñuel muerto y esas cosas, ya a partir de empezó la carrera de Fernando, pero con barba siempre, claro. Sí, la carrera internacional. De todas formas, Sonatas es una película que también fue al Festival de Venecia, pero ahí ya no tuvo ni mucho menos el éxito de las anteriores de Bardem. No, ahí me dieron de todo y por su orden. Ya. Yo recuerdo en Venecia estar en una tienda en la que entré para comprar un tabaco, un periódico, y había un señor que llevaba un periódico doblado bajo el brazo, en el cual yo leía unos titulares y leía el nombre de Bardem. No se lo arrebaté porque soy educado, dije, bueno, cuando se vaya lo compraré. Era Ars. Y entonces hacían un juego muy simple, que era Mort d'un Bardem. Ya. Muerte de un Bardem como muerte de un ciclista. Eso es, porque claro, era el momento del nacimiento de la nueva ola. Ya. Entonces ahí en Venecia me di cuenta de dos cosas. Que la cultura española es desconocida en Europa desde el siglo XVII. No sabía nada de quién era Valle Inclán. No digo Valle Inclán, ni los grandes maestros de literatura española. O sea, un desastre fue aquello. Los únicos que sabían algo de la cultura española eran hispanistas franceses, pero eso es peor todavía. Esos le encontraron más contradicciones e infidelidades con respecto al texto de Valle Inclán. No creo, porque si no sabían quién era Valle Inclán, estoy seguro. No, pero estos hispanistas sí decían que habías cambiado por aquí, por allá. Bueno, pues eso lo cambiamos de común acuerdo. ¿Cómo voy a hablar yo de la prima Concha y de la tuberculosis de la Concha y eso? No. Es una... No has vuelto a hacer, si mal no recuerdo, películas, digamos, históricas, en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, he hecho El Jarabo, que es una película histórica. Pero sobre el siglo XX, y Siete días de enero... que es una película histórica. 7 días de enero he hecho y Picasso. Lorca, muerte de un poeta, y he hecho El joven Picasso, que es una película histórica. Me refiero a antes del siglo películas XX. de historias de Miriñac y eso, sí. No. Pilar Miró quiso que yo hiciese el Larra, pero a mí no me entusiasmó mucho, y luego vino este que acaba de morir, Ramón Gómez Redondo, diciéndome que, hombre, que él no tenía el monopolio de Larra, pero que había estado 5 años trabajando sobre eso, y que no a mí, ¿no?, que iba a poner la televisión a parir. Bueno, al final me escapé de eso y no hicimos eso. Vamos, yo quería decir que me parecía que a lo largo de tus películas, que la preocupación había sido casi siempre sobre realidades más inmediatas que históricas, que te
Sí, pero yo he agitaba tenido más. proyectos que, por ejemplo, una de las cosas que me he quedado con las ganas de hacer es una novela de Thornton Wilder que se llama El puente de San Luis Rey, que es una novela prodigiosa, prodigiosa. Thornton Wilder es el autor en teatro de Nuestra ciudad. Nuestra ciudad y en novela de La Cábala, Los idus de marzo, es un escritor. Y entonces esta película, El puente de San Luis Rey, que pasa en la Lima virreinal con el virrey Amat y su amante la perrachola, la perrichola, eso está ligado a la Cagós de San Sacramento, bueno, todo eso. Yo quería haberlo hecho y cuando lo de Lara dejé a televisión, porque no hacemos esto, porque se ha hecho, en cine se ha hecho 3 veces, 2 en mudo, que yo no conozco, y una en colores ya, pero muy mal, con Frances Lederer, una actriz, Lynn Barry, que se murió en un incendio abrasada, y los de siempre, a Quinta Miró, esas cosas, ¿no? Pero muy mal. Y claro, porque la película es muy amplia para 2 horas, pero en cambio para una serie hubiese quedado perfecta. Pero entonces el señor Wilder dejó en su testamento dicho que nunca más daría permiso para hacer una película sobre su obra, pero no hablo de televisión porque todavía no estaba inventada, pero lo intentamos y al final no se resultó. consiguió nada. El fracaso de Sonatas en Venecia y esta leyenda del periódico Mort den Barden Sí. no fue la única, porque una película de tu filmografía, que a mí particularmente me gusta mucho, que es Nunca pasa nada, también tuvo una reacción negativa. Incluso alguien llegó a calificarla de calle menor, Sí. en relación a tu famosa calle mayor, ¿no? Sí. Bueno, pero esa es una película que yo amo mucho, creo que es de las mejores cosas que he hecho. La llevamos a Venecia y ahí me di cuenta de que mientras no hubiese libertad de expresión en España, yo no podía competir, porque uno de mis competidores en Venecia ese año era Francesco Rosi, que hacía una película sobre especulación de terrenos, ese tipo de cine de investigación periodística, especulación de terrenos en el ayuntamiento de Nápoles, y salían los concejales del ayuntamiento de Nápoles. Le mani sulla città, las Sí. manos, así. Salían los saragatianos, los socialistas de Neni, el concejal comunista, que lo hacía el propio concejal comunista, bueno, y otros fascistas, bueno. Y en la versión que yo presenté y que la censura me quitó, toda la referencia a estos 2 hombres que eran ya mayores, que eran Antonio Casas y Alfonso Goda, alféreces provisionales durante la guerra, luego Rusia, las putas, las juergas, esas cosas, todas esas referencias de tiempo las habían suprimido. Entonces había que ser un listísimo para saber de qué coño estaban hablando. Y eso me deprimió mucho. Era justo, lo estábamos haciendo en Aranda de Duero, es un pueblo que yo elegí para hacerlo, porque entonces la carretera nacional pasaba por allí, era como una ciudad de tránsito, los camiones, el puente sobre el Duero, y la ciudad quieta ahí alrededor. Y fue el año, yo la rodaba el año que Franco y sus ministros, entre ellos don Manuel Fraga y Basna, fusilaron a mi camarada Grimao. Hicimos un minuto de silencio y todo. Entonces me di cuenta que mientras no hubiese libertad era idiota el intentar hacer algo que tuviese un poco de carne. Eso fue
Pero yo pienso que nunca pasa nada con la participación de Corinne Marchand, de esta actriz eminente que yo descubrí a las 5 de la tarde, Julia Gutiérrez Cava, de un actor francés que yo adoro, que es Jean-Pierre Cassel, bueno, y de Alfonso Goda y de Antonio Casas y todo. Me parece que es una estupenda película. A mí me gusta mucho. Era bastante deprimente ya solo el enunciado, ¿no? Nunca pasa nada, esto no tiene arreglo. Sin embargo, en Francia la película se llamaba Ha pasado una mujer. Sí, bueno. Era bastante gracioso que aquí no pasara nada y allí... ¿Tú te acuerdas que cuando aquí se pasó el Stromboli de Rossellini, cometieron el error bestial de doblarlo todo al italiano o al siciliano? ¿Qué cuenta Stromboli? Pues que una refugiada, una displaced person de un campo de refugiados, pues pasa y de ese campo se casa con un pescador siciliano. Ella no habla más que sueco, el otro no habla que italiano. Pero sí, entonces tenía un sentido los diálogos, pero si todo estaba doblado al castellano, decían, son gilipollas los dos, porque uno decía, ¿pero qué dices? No te entiendo, y lo decía en castellano. Bueno. Y yo les advertí a los productores franceses, no hagan ustedes el mismo error y lo doblen todo al francés, porque entonces no tiene gracia nada. Y creo que metieron la pata y bueno, hicieron... Sí, porque era el paso de esta actriz, la Corinne Marchand, que trastornaba un poco la vida tranquila de aquel pueblo, ¿no? Pero con Corinne Marchand, que era una muchacha encantadora, pero no era la francesa que yo hubiese querido. Cuando los productores franceses me dijeron, ¿y a quién piensa usted como protagonista? Dije, pues coño, a Brigitte Bardot. Dice, eso es imposible. Digo, ¿cómo imposible? Usted le manda un guión a Brigitte Bardot y pueden pasar dos cosas. Que diga que no, que diga que sí. Si dice que no, pues no hemos perdido nada. Y si dice que sí, está todo resuelto. No, pero ellos querían promocionar, porque ya había hecho Cleo de Saint-Casset a Corinne Marchand, que es una muchacha encantadora, pero es muy grande, es una bretona grandísima. Y luego hay muchas experiencias en esa película, pues yo la dejaba suelta en un mercado de mulas, de ganado, suelta, eso es cámara ojo, a ver qué hacían los jevos que venían por allí, no hacían nada. Pero yo decía, pero no les gusta, tío. Entonces pasaban de no hacer nada a quererla machacar con piedras, o sea, una cosa de verdad, es que fue muy interesante. Ahora, cuando se dijo, que dijo un comentarista español aquello de que era calle menor, nunca pasa nada, ya sé que fue una maldad. Una maldad. Sí. Pero luego es una película que siempre muchos críticos han dicho, hoy hay que revisarla. Bueno, pues sí, se revisa. Ahora se va a revisar, aquí mismo, que hubo un momento en el que se habló de un proyecto tuyo que era hacer la segunda parte de Calle Mayor, es decir, regreso a Calle Mayor ahora, ¿no? Cómo se vería esa vida de provincias, esa apuesta de aquellos... Eso está en marcha. Está en marcha. Sí, y eso está escrito, tengo algunos supervivientes todavía de Calle Mayor. El tiempo pasa para todos, pero claro, Calle Mayor es del 56. Entonces me quedan Betsy Blair, que era la protagonista, la chica, Manolito Alejandre, Alfonso Goda, Dora Dol, y el que hacía de Federico, aunque era mucho más joven, se murió, no sé qué. Entonces yo comentando con mi mujer, digo, ¿y a quién pongo yo de Federico? Y me dijo, lo más sencillo, pues que lo haga Federico, o sea, que lo haga Semprún. Ya. Y conseguí hablar con Semprún. Jorge Semprún, Federico Sánchez, que era su nombre clandestino en la militancia del partido. Y conseguí hablar con Semprún y le dije, ¿por qué no haces esto? Lo voy a estudiar y tal, pero su mujer, Colette, fíjate, a pesar de las separaciones, son tantísimos años juntos, el amor sigue. Me decía, pero si es muy buen actor, digo, pues si no tiene que hacer de actor,
tiene que estar en su casa en París y alguien vendría a hacer una interview y que diga lo que se le ocurra. Pero no me ha vuelto a contestar. Y entonces he pensado, bueno, pues llamamos a Jean-Pierre Cassel y que lo haga Jean-Pierre Cassel. Bueno, ahí está todo en marcha. Tengo, bueno, una ayuda del ministerio al guión y a la productora, y tengo algunas ayudas de Cuenca y de Logroño, pero eso no basta. ¿Y dónde está el resto del dinero? Digo desde aquí, si alguien quiere hacer esta película, que es muy hermosa, podemos hacerla ya. Yo ya no tengo nada que hacer más que hacerla. Hay una película recurrente que en otras entrevistas, y lo digo ya para terminar, que es este ejercicio de intentar verte desde fuera, ¿no? de contemplar tú, individuo, la vida y la obra de un tal Juan Antonio Bardem, que a las alturas ya de este nuevo siglo, ¿cómo la verías, cómo la definirías? ¿Qué tendría ese Juan Antonio Bardem de bueno, de malo, de equivocado, de acertado? No. Yo la primera vez que me vi la espalda fue en un sastre, que fui a hacer un traje en la Gran Vía, y dije, pero esto soy yo, y me llevó una gran desilusión porque yo pensaba que era de otra manera. Era la época en que uno lo que quería ser era igual a Cary Grant, ¿entiendes? Igual de elegante, igual de simpático, igual de... Pero no conseguí serlo. Ahora me haces esta pregunta que es nueva para mí. ¿Cómo me veo yo? Me veo como un buen chico, leal a las cosas que creo y por las cuales he gastado mucha energía y mucho tiempo en defender y sigo defendiendo. Buen compañero de los que yo creo que hay que ser buen compañero, no de los otros. Y con una espinita clavada en el corazón, que es no poder haber hecho todas aquellas películas que a mí me hubiese gustado hacer o que estuve a punto de hacer, y que ahora que el tiempo se va a terminar, pues no tendré tiempo de hacer, pero que sí me gustaría haber hecho. Y hubiesen estado en esa línea un poco, manteniendo siempre unas coordenadas ideológicas, hubiesen sido muy variadas. No se me ocurre más. Pues muchísimas gracias, compañero. Querido. Hasta la próxima.